Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Vino por el Desarrollo. Mi nombre es Nacho Murvaga, soy el conductor invitado de este episodio. Tenemos hoy un especial sobre el 25 de mayo, un especial que me animo ya de entrada a decir, le va a caer muy bien a la Embajada Británica. Me parece que podemos arrancar por ahí. Estoy acá con dos grandes compañeros, Juan Rattenbach, que es trabajador del Museo de Malvinas y docente universitario, y Pablo Borda, que es historiador y divulgador también de historia. Y bueno, dos grandes, ¿no? Me parece que podemos arrancar por ahí, ya que vamos a estar hablando del 25 de mayo. Dos grandes amigos de la Embajada Británica, uno podría decir, ¿no? Habitués. Y además amigos entre nosotros, porque Claro. creo que a diferencia de lo que suele ocurrir en este espacio, en general creo que cruzan gente que Sí, no sí, necesariamente se tienen que llevar. Claro. Totalmente. Sí, yo ya estoy refichado, así que nada. Acá venimos a defender a la patria. Así que bueno, acá estamos. La idea también es conversar, pasarla No, bien. por supuesto. Igual no es la única por embajada supuesto. que al menos a mí me tiene fichado, estoy seguro. Sí, a vos sí, es verdad. Hay un par más. Es verdad. Yo creo que en mi caso son dos, en tu caso son tres. Que no las vamos a mencionar. No las vamos a mencionar. No, está, No la vamos a dejemos, mencionar, no. dejemos el chiste en la Cañé Embajada empezó el Británica. programa y ya- Sí, Ya apaga la luz ya y hay todo. quilombo diplomático. Ya, sí, no Pero le diga, no le diga. bueno, Por eso es un vino por la paz, esto, por sí, el diálogo, sí. el Podemos consenso. empezar brindando ¿Cómo por el no? 25 de mayo, por Claro, la por la patria, patria, por viva la la patria, patria. viva la patria, A los ojos, A por los ojos. supuesto. Por favor. Y bueno, como la idea es discutir o hablar un poco sobre el 25 de mayo, a mí me parece que una primera pregunta que les puedo hacer a los dos, que es bien de secundario, es como si tuvieran que definir, conceptualizar al 25 de mayo como fecha patria, ¿cómo lo harían? Bueno, para mí es el origen de la nación argentina consumado, que es básicamente el desenlace inevitable de lo que fue el rechazo a las invasiones inglesas. Ujú. En esta misma ciudad, En en estas la que mismas estamos calles. ahora, ni más ni menos, debajo de estas calles hay soldados ingleses enterrados, que los pisamos diariamente en el microcentro porteño. Es un dato, no es una opinión, No, es una no, descripción es un dato, real es un dato. de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, la calle Defensa se sabe que hubo fosas comunes, y bueno, porque vinieron acá a desfilar muy tranquilos, y como mínimo, nada, les llegó el agua hirviendo, ¿no?, por las espaldas de las terrazas de Buenos Aires, y esa dinámica de rechazo a las invasiones inglesas, para resumirlo, así hacemos el ida y vuelta con Pablo, desembocó en la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, el Cabildo también está acá, Sí, acá sí. muy cerca, pero esa formación de milicias y esa experiencia militar de rechazo a los ingleses garantizó el éxito de la revolución. Porque no es que hubo focos revolucionarios antes de 1810, muchos de ellos fracasaron, el de Tupac Amaru, en el contexto de las reformas borbónicas, tenemos el de Chuquisaca del 25 de mayo de 1809, la revolución en Chile, que salió mal y la tuvieron que hacer de vuelta, 2 veces, ¿no?, con el mítico cruce de los Andes, pero por eso es importante que esa fecha es un gran punto de partida de la historia argentina. Y lo último dato que voy a tirar, porque no lo puedo no mencionar, 5 días después, el 30 de mayo, no, si no lo iba a decir Pablo, no lo iba a No lo vas a permitir. que de ninguna manera, ¿no?, él va a hablar cuando comenzaron los vínculos con Rusia, ¿no?, cuando comenzó la revolución, ¿no? Que fueron con Roca. Sí, muy tardíamente. No sé en qué andaba Rusia, ¿no? Por ahí estaba mirando muy al este, ¿no?, al mar de Japón, ¿no? O en Alaska, no sé, o viendo si la transaccionaba, pero el 30 de mayo de 1810, tan solo 5 días después, ya tenemos el primer decreto vinculado con Malvinas que se incorpora a la administración revolucionaria. Bien, Y el punto medio entre el 25 y el 30, y ahí le doy el pie a Sí, Pablo, sí, está bien. es el 27 de mayo, que es el día que nace la grieta argentina. Entonces el 25, la revolución, el 27, la grieta, el 30, Malvinas. Bueno, antes de una pequeña síntesis de lo que acaba de decir Juan, entonces es que Juan acaba de postular básicamente que la ciudad de Buenos Aires está fundada sobre cadáveres ingleses, ¿no? Podríamos... La Argentina, La ciudad Argentina, de muy Buenos bien. Aires ya estaba fundada con el proyecto fallido. Sí, Porque corriste en obvio. Plaza de Mayo. Claro, exactamente. Bueno, Pablo. 2 veces, dicho sea de paso. 2 veces. Para mí, la Revolución de Mayo, y es el punto que es obvio, evidente y siempre casi que pasamos por alto, fue el puntapié de una revolución. Y la Argentina es el producto de una revolución. Y una revolución, cuando pensamos en esa imagen que se nos viene, si bien ha tenido montones de significados a lo largo de los últimos años, es un proceso violento
por el cual se cambia la estructura de una sociedad y se la reemplaza por otra. Y uno de los motivos que debatiremos es el carácter inicial de esa revolución, pero desde mi punto de vista hay que entender ese como el hito fundamental en lo que es un proceso, como toda revolución es un proceso. Para hacer una comparación que hoy citaba en una conversación, cuando, no sé, el pueblo de París tomó la Bastilla el 14 de julio, no estaba claro que eso era el inicio de la caída del antiguo régimen. De hecho, ni siquiera tomaron la Bastilla porque se propusieron acabar con el absolutismo. Fueron a la Bastilla porque había armas, había rumores de que el rey Luis XVI se proponía la represión de los tumultos de París. Y sin embargo, ese episodio que los contemporáneos fueron conscientes de que representaba un antes y un después en la historia de su país, marcó el inicio de un proceso revolucionario que cambiara su historia para siempre. En Argentina pasa lo mismo. El 25 de mayo, ya en 1811, era conmemorado como la revolución que había transformado algo, que aún no estaba claro que iba a ser, pero iba a representar una transformación radical del mundo en el que los criollos, los mestizos, los indios, los africanos vivían, e incluso los españoles, muchos de los cuales se tendrían que ir del Río de la Plata, ya llegaremos a eso, pero para mí, y el punto central, es marcar que fue una revolución. Y nuestro país es el producto de una revolución que se propuso transformar esa realidad propia del antiguo régimen para construir otra con una matriz mucho más igualitaria. Hay una pregunta que me surge, sobre todo de lo que dijo recién Juan. Vos recién citaste experiencias fallidas de revoluciones en el resto del continente. ¿Qué creen que hay de diferente para que la nuestra en 1810 haya funcionado, ¿no? Porque obviamente, digo, yo creo que quizás alguien con alguna perspectiva más clásica de la historia te citaría el contexto internacional, que fue distinto y todo lo demás. Pero bueno, me surge la pregunta de, ¿no hay algo más además de eso? Hay otra cosa más que no se suele tener en cuenta. A lo largo de la historia de la Guerra de Independencia de toda Hispanoamérica, distintos espacios fueron reconquistados por los españoles. Juan mencionaba recién, en Chile tenés la Patria Vieja y la Patria Nueva. En lo que algún día sería la Gran Colombia, Simón Bolívar fue derrotado repetidas veces hasta lograr el triunfo. Las fuerzas del virrey Abascal de Perú aplastaron a los altoperuanos. El único espacio que durante todo el ciclo, que va de 1810 a 1824, permaneció firme al proceso revolucionario fue el Río de la Plata. O sea, somos una excepción incluso en la historia de todas las revoluciones hispanoamericanas. Los motivos para mí son varios. Sí, son muchos. Uno de ellos, para empezar, es la distancia geográfica. Nosotros estábamos muy lejos de los otros grandes centros de poder. En cambio, tanto Nueva Granada, ¿no?, como el Virreinato del Perú tenían bases militares que estaban destinadas a defender el Imperio Ultramarino Español de incursiones de los británicos. En particular, en Perú, además, tenías una matriz mucho más desigual que favorecía que, tras el rechazo a lo que había sido la insurrección de Tupac Amaru, las élites estuvieran mucho más dispuestas a estrechar filas y no presentar un frente quebrado ante los mestizos o los indios que podían suponer un proyecto más radical. Sin embargo, acá nosotros tuvimos la guerra muy presente, porque del otro lado, y hay una historia ahí problemática, en Montevideo estaba la flota de la Armada Británica. Y de hecho, uno de los primeros decretos de la Junta, que es muy interesante para pensar cómo ese proceso emerge revolucionario, porque se da en un contexto de crisis, vamos a desglosar, es el pedido de las autoridades de la Junta de que entreguen las armas de Montevideo. Y ahí Javier Elío, que es el gobernador de Montevideo, que después se va a hacer nombrar virrey del Río de la Plata con soberanía sobre Montevideo, básicamente, se niega a entregar las armas. De ahí viene la teoría medio complicada, vamos a decirle complicada para no describirlo de mala manera, de esa teoría de que las Malvinas son uruguayas. Mira, la desconozco. Sale de ahí. No sé esa teoría. Bueno, o sea, ese tránsito administrativo que pasa de Buenos Aires a Montevideo, así Montevideo ya ha sido el fuerte nada más, es la ciudad, como Javier Elío vamos a decirle, se autopercibió, ¿no? Virrey del Río de la Plata. El cuadro más popular de Javier Elío es con los atributos de virrey del Río de la Plata. Claro, exactamente. Pero bueno, no te quiero interrumpir, pero te quería agregar ese dato. Entonces, la guerra siempre estuvo ahí. Sin embargo, este punto se mantuvo mucho más fuerte porque la banda oriental vos tenías a su vez ese proceso que es inverso a lo que ocurre en el Río de la Plata. En el Río de la Plata la revolución empieza en la ciudad y se extiende al resto del territorio. Sí. En la banda oriental la ciudad permanece realista y es en
en el plano rural, donde se produce el levantamiento de Artigas. Y debido al aislamiento geográfico fue mucho más fácil que la revolución se mantuviera en pie. Había una suerte de empate también con Montevideo. Después, bueno, la confrontación con la Liga de los Pueblos Libres. Pero ahí tenemos la historia de un británico que debemos rememorar porque en mi propia visión de la historia, capaz, yo estoy seguro de que él lo va a compartir, no todos los británicos son enemigos. No. Para el caso de esa época, el almirante Brown, claro, que era exacto. Irlanda, noble pueblo católico oprimido, nos prestó un almirante de la hostia, vamos a decirlo así, como medio en chiste. De la hostia, literalmente, que combatió con recursos limitados a lo que era realmente un gran problema estratégico, que era la incapacidad de desplegar una flota capaz de contrarrestar la flota realista en Montevideo. Sí. Perdón, y no solamente el caso irlandés de Brown, te sumo, digamos, primer corsario que puso la bandera argentina en Malvinas. David Jewett. De Estados Unidos, del país que más quiere Pablo acá presente, ¿no? O sea, por eso siempre que hablamos acá de otra embajada amiga de este programa. Claro, por eso, sí. Ayer lo mencioné en una clase, porque justamente surgía el tema ¿y qué pasaba en Malvinas en 1820? Bueno, David Jewett iba y tenemos la portada británica en la que se recuerda, dicen, la prensa británica en 1821 dice las provincias unidas del Río de la Plata han ocupado, dicen las Falklands, obviamente ellos. Bueno, y también tenés Hipólito Buchardo, que es de Francia, y bueno, es el que clavó la bandera argentina en California. Sí, obtuvo el primer reconocimiento, ya que vos en relaciones internacionales. Sí, en Hawái. Kamehameha, el ¿no? rey Kamehameha. Y aquí era Toriyama, ¿no? Iba cerrando todo. Gran TikTok viral de Sí. Una historia fascinante. Pero el aislamiento geográfico que también daba cuenta de la importancia estratégica que tenía el Río de la Plata, porque a ver, el virreinato del Río de la Plata se crea de cara a evitar el avance de los portugueses más allá de la línea del Tratado de Tordesillas, que cada vez que uno ve el mapa de Brasil dice, claramente se lo pasaron por el orto. Bueno, fue una conversación que he tenido con, vamos a llamarlo personas de Brasil, pero no eran turistas, estamos hablando de, se entiende, ¿no? Lo digo así en hermético, que libre interpretación del video, que estamos en una situación mirando el mapa de Tordesillas, así, y yo lo miro, ¿no? Como, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, ¿Qué pasó? che, medio que la banda encima, la banda oriental, y me dijeron Cisplatina. La provincia Cisplatina. Y ahí dije, banda oriental, Cisplatina. Era como la escena de Australia, ¿viste? De los Simpsons, quiero cerveza. Oriental. ¿Viste? Es como, no, y después dijimos, Uruguay, nos dimos la mano, ¿viste? Bueno, Juan da con un clavo que es interesante, porque el aislamiento geográfico no era absoluto. Nosotros tenemos enfrente al Imperio del Brasil, que había intentado avanzar ya en tiempos desde la fundación de Colonia de Sacramento a finales del siglo XVII sobre la banda oriental. Y en tiempos coloniales acá era básicamente una moda ir a tomar Colonia de Sacramento. La Fuerza de Buenos Aires salieron a tomar Colonia de Sacramento 3 veces entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Después se negociaba la paz en Europa y se devolvía. Y lo interesante es que a lo largo del ciclo de la guerra revolucionaria, los portugueses avanzan en 2 ocasiones. La primera se llega a un armisticio, ¿no?, entre Rivadavia y los realistas de Montevideo, y los portugueses retroceden. Rivadavia como representante del primer triunvirato. Sí, secretario. Y la segunda es la definitiva, entre comillas, que es cuando en medio de la guerra entre la Liga de los Pueblos Libres y el Directorio, los portugueses ocupan lo que van a llamar la provincia cisplatina. Entonces, ese aislamiento, si bien podía ser con respecto del Imperio Español o de los grandes bastiones del poder del Imperio Español, no era total respecto a los peligros que tenía esa revolución. Porque ahí tenemos un imperio esclavista con extensos territorios, con flota e incluso con la casa dinástica de Portugal residiendo en ese territorio. Sí. Me interesa, Juan, que vos también respondas la pregunta de por qué nosotros no fracasamos. Bueno, sumando la cuestión del aislamiento relativo, vamos a ponerle para un término técnico, me parece que no es menor la cuestión del comercio ultramar, es decir, bueno, el puerto de Buenos Aires, no más allá de la figura jurídica de aduana, para no confundir términos. El puerto de Buenos Aires es una fuente de ingresos que en un contexto también, y acá te sumo el internacional, de repliegue absoluto de España. Digo, porque además me he tomado la molestia
digamos, quizás tengo mucho tiempo libre, no lo sé, de leer interpretaciones de la Revolución de Mayo escritas por españoles, ¿no? Ah, mira. Y he leído una investigación publicada por el Banco de España, ¿vieron el que agarra lo de la Casa de Sí, Papel? sí, sí, Bueno, sí, sí. esas cosas leo yo, ¿no? Y básicamente la narrativa de este español, en esta investigación, con el sello del Banco de España, tenía una narrativa como medio de despecho, ¿no? Como diciendo, nosotros estábamos invadidos por Francia, bueno, flaco, si no podés controlar ni la península ibérica, No, sin ni hablar. con todo el cariño a los peninsulares que nos bancan de Malvinas, ¿no? Pero vamos a ubicarnos en 1808, En el contexto. 1809. Y también le reconocemos que Gibraltar es español. Por supuesto, supuesto, sí, por supuesto. eso de ya, pero digo... Aléjense, aléjense de nuestro territorio. Claro. Gibraltar es español. Vayamos al siglo XXI con la mentalidad del siglo XIX, ¿no? Sí, La sí, península ocupada. Ahora bien, en ese comercio de ida y vuelta entre el Virreinato del Río de la Plata como unidad administrativa, lo mismo de la Capitanía General de Chile, Perú, Nueva Granada, era un ida y vuelta de comercio con España, que si bien no era el monopolismo rígido que nace de la conquista, las reformas borbónicas buscaron flexibilizar Sí, el sí. comercio. De hecho, hasta ese momento Buenos Aires, que es algo que nunca se plantea, no era un puerto abierto, sino que se conseguían licencias especiales para el comercio. Era clandestino, Y era el resto Barrani, era como Sí, 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 diría, sí, sí, sí. era un puerto totalmente Barrani. Es que era incluso te nombraban gobernador de Buenos Aires y capaz venías con artículos para contrabandear. Claro, no, sí, sí. O sea, la Pero tesis no malatoniana muy del distinto de lo que capitalismo pasa Barrani ahora, ¿no? nace de hace ya muchos siglos directamente, ¿no? Y no hablemos de Morón. No, bueno. Pero bueno, cuestión que en este ida y vuelta de comercio, si bien había libertad de comercio entre virreinatos, Sí, o sí. sea, intraamérica, lo que es el comercio de ultramar, España seguía teniendo casi una hegemonía monopólica, ¿sí? Para que nos entendamos. Claro, de repente cae España, entonces esto es exportaciones e importaciones. La principal fuente de importaciones tenía que venir de España. España, que era bajo la consigna de quiero forzar un monopolismo de comercio de ultramar, no me garantiza a mí las importaciones que yo necesito, bueno, vayamos flexibilizando, y en 1809 se flexibiliza el comercio bilateral con el Reino Unido de Gran Bretaña. No, en general con las naciones neutrales, Bueno, está bien. que eran el Reino Unido de Gran Bretaña. Claro, o sea, no a era partir Francia, estamos de acuerdo. La representación de los hacendados. Claro, sí, ahí está el amigo de Pablo, Mariano Moreno. Mariano Moreno, que posiblemente Mariano Moreno, que redacta, muy inspirado por lo que era La riqueza de las naciones de Adam Smith, y redactan la representación de los hacendados, que no solo se beneficiarán los Sí. terratenientes y los productores locales que van a poder exportar, sino también nuestras artesanías, que van a poder competir con las artesanías europeas y tratar de incluso mejorar sus capacidades. Pero también planteaba, va a mejorar la situación del fisco, porque uno de los grandes problemas era también la situación fiscal, el principal ingreso era ese. Igual hay un detalle que me parece Pero déjame terminar la idea anterior y ahí te paso. Entonces, en ese repliegue de España, se hace esta autorización a Gran Bretaña, que casualmente, pero es una casualidad, no tiene nada que ver con nada de lo que estamos conversando, vencía el 25 de mayo de 1810, digamos, ¿no? Entonces, esta tesis española, medio despechada, fue como, dale, loco, hicieron la revolución para prácticamente mantener la prórroga, pero sacando Mirá. la chicana de la investigación del Banco de Sí, España, sí. es las milicias, la formación militar, la experiencia militar de enfrentarse a un ejército profesional de línea como eran las invasiones inglesas Sí, sí, sí. y los ingresos del puerto, por ende del fisco. Hay una mezcla entre dinero, armas y experiencia militar que también llevaron desde Buenos Aires también a exportar la revolución al resto del territorio de los virreinatos y la Sí, Capitanía sí, sí, General sí, de sí. Chile y su consecuente éxito. También incluiría, hay otra cuestión que quería sostener, que es que a su vez el repliegue de España es anterior. Como habíamos hablado en la previa, el repliegue de España, su capacidad de administrar las colonias, de comerciar con ellas, por lo menos se retrotrae a Trafalgar. A ver, Trafalgar Sí. ocurre en 1805 y en 1806 son las invasiones inglesas. Sí. Hay una clara conexión entre esos dos acontecimientos. De hecho, perdón, te sumo, viene Trafalgar, viene lo que yo llamo un empate técnico. Sí. El que es historiador profesional me puede desmentir, yo soy un mero abogado. No, entre Napoleón y... Claro, sí, más- por supuesto. Sí, sí, Bueno, entonces Napoleón queda con el continente, salvo Portugal, Sí, que era sí. esa porción de la península ibérica que siempre fue histórica de Gran Bretaña, porque es la que le permitió a Portugal mantenerse autónoma de España, Sí, sí. ¿no?
Y Napoleón, en ese control continental europeo, prohibió el ingreso de productos manufacturados ingleses. Sí, sí. Cualquier similitud con la Unión Europea hoy en día, con el Brexit, no es casualidad, es exactamente No, por lo supuesto mismo, que no. digamos, ¿no? Ahora bien, los británicos triunfaron en Trafalgar y diezmaron la armada franco-española y dijeron, y bueno, ya está, ¿qué nos queda? El planeta Tierra, ¿no? Lo primero que hicieron fue ocupar Sudáfrica, el Cabo Buena Esperanza, que era una colonia holandesa, de ahí vienen los Boers. Y si agarramos el Cabo Buena Esperanza y el Río de la Plata, es una línea Es una recta. línea- Dije, ya que estamos. Que de Estamos hecho en el recta. barrio, sí, Claro, es una vamos. invasión totalmente improvisada en ese sentido. Sí, sí, la primera sobre todo. La primera invasión, que de hecho ahí también está el debate, porque no es que hubo, y ahí ¿Qué debate, nosotros perdón? naturalizamos que hubo Claro. dos invasiones, pero en realidad Claro. lo que hubo fue Una una en dos invasión términos. que tuvo una avanzada Claro. y Sí, después llegaron los refuerzos Claro. masivamente. Sí. Y la primera invasión es una invasión totalmente improvisada, que de nuevo, uno está acostumbrado con el diario del lunes, pero Bedford y Popham tenían 1500 soldados, que eran No, soldados no. profesionales de élite. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero que no es una fuerza importante para conquistar un territorio que en una época se hablaba de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, 40.000 habitantes, hoy en día se habla de 60.000, pero con 1.500 soldados, capturar Sí, sí. una población de 60.000 habitantes, Tomar el fuerte. tomar el fuerte era realmente difícil. Y la primera invasión inglesa lo que muestra es la incapacidad de las propias autoridades metropolitanas y el sistema de defensa realista o español de sostener la capital de un virreinato que se extendía hasta el Alto Perú. Y bueno, uno de los puntos que deslegitima en gran parte a las autoridades de cara al proceso posterior, si bien no es inmediato y no hay que verlo con absoluta linealidad, es que, por ejemplo, las autoridades del Episcopado de Buenos Aires se pliegan a los conquistadores ingleses, Sí. los comerciantes peninsulares monopólicos que se benefician del monopolio se plegan al libre comercio, incluso Los comerciantes de los esclavos. representantes del consulado, los comerciantes de esclavos, y ocurre... Pará, pero del consulado Belgrano no. Ahí lo dejamos Belgrano claro. no. Claro. De hecho, Belgrano después, no. en o sea, sus memorias va a decir: el comerciante no conoce otra patria más que su bolsillo. claro. Ni que hubiera parafraseado a Jesús, ¿no? Igual también Belgrano escribe esa memoria después. O sea, es cierto que Belgrano dijo o el viejo amo o ninguno, esa sí, frase sí. que después se sostiene en la crisis de la monarquía. Pero también, bueno, Belgrano también escribe esas memorias un poquito Está así, bien, le pero pone él un buen se lugar. retiró a su chacra que Pero estaba en se el barrio de retira Núñez. totalmente. ¿no? Dice, mirá si va a jurar lealtad a Jorge III. Exactamente. El rey que perdió las 13 colonias en Norteamérica. Una Claro, sí, vergüenza, totalmente, ¿cómo se acuerda ese rey? totalmente. Pecho frío. Bueno, pero Pero- es interesante que mencionen las invasiones inglesas porque me parece que siempre en las conversaciones sobre el 25 de mayo salta, Es ¿no? inevitable. Y sí, es Sí, es inevitable. Y salta también esta cuestión de en las invasiones inglesas nació lo que uno podría llamar el espíritu nacional de Argentina, ¿no? O sea, fue como la primera vez donde nos paramos solos frente a un atacante extranjero y donde de alguna manera nació la conclusión esta, que creo que Pablo estaba intentando dibujarla recién, de, bueno, nosotros no podemos parar solos, ¿no? O sea, podemos pararnos solos y además nos podemos parar solos frente a una potencia militar de la época. Yo, seguramente vos me podés corregir si estoy diciendo una pelotudez absoluta, pero yo no sé si hay tantos antecedentes en el siglo XIX de países que se hayan resistido a Gran Bretaña. No, Los zulúes y los argentinos. los zulúes y los argentinos. Punto. Bueno, ahí está llegando al punto en el cual vamos a debatir con Juan. Quiero empezar señalando Yo tomo agua, dos tranquilo. cosas. La primera invasión fue una invasión, como decíamos, improvisada. La expedición que llega, esa invasión toma muy fácilmente Buenos Aires, y esto hay que plantearlo, en gran parte porque el virrey Sobremonte esperaba un ataque primero a la banda oriental, lleva los que llamaban los cuerpos de veteranos, que eran los soldados de línea, a la banda oriental, y se repliega a Córdoba porque parte de la estrategia que planificaba el virrey era que iban a aislar, que si lo piensan es absurdo, van a aislar a los invasores en Buenos Aires. El problema es que Buenos Aires tiene un puerto que es ideal, pero por Claro, eso... es como por eso- aislarte, pero teniendo internet y wifi. Y Sí, bueno, sí. es imposible. Sí, sí, sí. Es imposible. y frente a una potencia marítima, Claro. además, ¿no? Y Sí, aislado sí, sí. de la metrópoli. Pero ahí se abre la grieta historiográfica con los cordobeses, que reivindican a Sobremonte. No, sí, de hecho, bueno, yo soy cordobés, pues no sé si ustedes lo saben. No pero sé sí cómo lo tenemos viven una- ustedes. Yo, el único Eh, lugar que encontré sobremontista de la Sí, Argentina. es Córdoba.
es Merlo San Luis, que tiene un busto en su plaza No, principal. nosotros en Córdoba nosotros Córdoba, tenemos República, al frente de la municipalidad ¿Tiene la un busto? plaza, no, la plaza se llama Sobremonte. Pero tienen un busto de Sí, Sobremonte. sí, debe haber. Con una placa de bronce que dice al primer calumniado de la historia argentina. No, Facultad no, Histórica de tanto, Merlo eso San es un Luis. montón. No somos tan valientes. Lo vi, tengo fotos, obviamente no es el espíritu del programa, pero después se la mando por WhatsApp. Está bien. Lo vi con mis ojos, o sea. Bueno, en Córdoba se reivindica porque, Sobremonte se va a Córdoba a preparar la defensa. Claro. Y ocurre la organización de las milicias que permiten la victoria de Liniers en la toma del fuerte de Buenos Aires. ¿Qué hay que decir? Los ingleses terminan sitiados por una combinación de esas milicias y los vecinos. Y ahí quiero llegar a una cuestión antes de hablar de ese debate, Está bien. que es la segunda invasión es una invasión improvisada. Porque Beresford y Popham, se mandan por sí solos, desde el Cabo Buena Esperanza, toman la capital del Virreinato, el Río de la Plata, que tiene una posición estratégica de cara a que en ese periodo no existía el canal de Panamá, Estados Unidos no nos había cagado con eso, y tenías el control del estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. Sí. Y cuando piden los refuerzos, la expedición que llega después es una expedición 10 veces más grande. Son 15.000 soldados británicos que toman la banda oriental y después se mandan a invadir Buenos Aires. Y un hecho que nosotros naturalizamos, porque de nuevo, es como que internalizamos estos procesos en la escuela primaria, con los actos, y después es como, sí, vinieron las invasiones inglesas. Buenos Aires fue asaltada por 10.000 soldados. En el momento de mayor movilización de esas milicias, se habían llegado a 6.000 combatientes. Y la población del recinto urbano, sin del mundo rural, podría haber rondado los 40.000 habitantes. 10.000 soldados es una fuerza enorme. Sí. Es, de nuevo, para poner los términos de la época, la supremacía militar era absoluta. Un 25% de la población. Y esa victoria fue una victoria, pero humillante y aplastante para el Reino Unido. Y la parte que nosotros no vemos de la historia, porque nosotros nos quedamos con nuestra victoria, es que Whitelock, que es el comandante del asalto, tiene un juicio, una corte marcial en el Reino Unido. Sí. Y tenemos hasta las caricaturas que le dedicaron en la época. Estamos hablando de las caricaturas de 1808. En la que lo muestran como, lo degradan del cargo de general, lo despojan de sus atributos. Y una caricatura maravillosa en la que hay unos niños que lo están despojando de su gorro, de su espada, y le ofrece el diablo una pistola para que se pegue un tiro. Moderemos un poco, porque hoy viene YouTube, ¿viste? Pasan esas cosas raras, ¿viste? Pero no... Vos me entendés. Sí. Para que cometa un acto autoinfligente. Se desviva. Se desviva, bien, exactamente, se desviva. Pasa a vivir. Pero ahora tenemos el debate sobre qué generan las invasiones inglesas. Yo no me animaría a decir que generan la conciencia nacional. La conciencia nacional, para mí, es hija de la revolución en un proceso progresivo. Pero lo que sí es determinante, y acá voy a citar a un denostado, nos ha dado motivos para denostarlo, pero ha hecho grandes aportes, Tulio Alperindongui. Algún iba a saltar, ¿no? Ahí Pablo es el si saben cómo me pongo para que me invitan. Me pongo, si no me gusta la academia. Y la militarización revolucionaria. La militarización que ocurre en el Río de la Plata, en una sociedad que estaba estratificada no solo por líneas de clase, de estamento. Sí. Sí, igual No, alguien se puede poner en ortodoxo y decir son formaciones sociales precapitalistas. Es más debatible. No, está bien. Se entiende lo que querés decir. Pero además, por estamentos racializados, la militarización que traen las invasiones inglesas impone un cambio radical absoluto, que es que nosotros tenemos normalizado que en todo orden estratificado existen oprimidos y opresores. Pero ¿qué pasa si esos oprimidos tienen armas? Y la necesidad militar, esto no solo ocurrió en el Río de la Plata, sino que ha ocurrido en otros espacios, lleva a que se arme a los sectores subalternos, no solo a los criollos pobres, sino a los históricos regimientos de pardos, mestizos, mulatos, ¿no? Y esos regimientos representaban que, en palabras de uno de los capitulares del Cabildo,
estuviera armada la es de la sociedad. Pero en un sistema que se amparaba en esas diferencias marcadas y esa estratificación, tener a los sectores subalternos, a la plebe, al bajo pueblo armado, cambiaba totalmente la ecuación del sistema de poder. Y también lo cambiaba entre esos dos sectores que hasta ese momento se reconocían españoles. Los españoles americanos, que hoy en día llamamos criollos, y los españoles peninsulares, que con las reformas borbónicas habían tenido un progresivo proceso de diferenciación, que es que aquellos funcionarios que llegaban de la península y eran técnicamente inmigrantes peninsulares, ocupaban los principales cargos de gobierno frente a las históricas élites, entre comillas, criollas, que también se reconocían españolas, pero que toman conciencia de la fuerza de su número. Sin embargo, yo no me animaría a decir que supone un despertar nacional por dos grandes cuestiones. La primera es que la idea de conciencia nacional, como nosotros la entendemos, no existía en la mayor parte del mundo y era un fenómeno que estaba emergiendo. De nuevo, para comparar con el modelo de la revolución burguesa que siempre se cita, en Francia, hasta la Revolución Francesa, los franceses no eran franceses. Se reconocían bretones, gascones, algunos se reconocían, entre comillas, franceses de la Ile-de-France, pero no tenían conciencia nacional. Se reconocían súbditos de un monarca. Y la construcción de Francia es un proceso que se da paulatinamente y posterior a la revolución como tal. En el Río de la Plata, ya sé que vamos a debatir esto, Tosé tranquilo. hay un proceso similar. Incluso muchos de los que participan de la lucha en las invasiones inglesas después se encuentran del otro lado durante la Guerra de Independencia. Sí, Tenemos hasta Santiago de realistas Liniers. que formaron parte, o incluso en esa cuestión de que no hay una linealidad absoluta, pero es un elemento central para entender la Revolución de Mayo. Nosotros tenemos la sonada de Álzaga el 1 de enero de 1809 y tenemos mezclados en ambos bandos, entre los que son pro-Liniers y pro-Álzaga, en un intento de destituir a Liniers, tenemos mezclados a los que van a ser miembros de la primera junta, por ejemplo, en el periodo posterior. Pero sí, lo que ocurre con las invasiones inglesas es un proceso de militarización que no solo cambia por ejemplo, que los sectores subalternos tengan armas, sino que se le extiende al bajo pueblo atribuciones que solo eran de los vecinos, es decir, de los propietarios blancos dentro del recinto de la ciudad, como por ejemplo elegir sus propios oficiales. Y cuando vos pasás a elegir tus propios oficiales, pasás a tener el fuero miliciano, se te extiende la posibilidad, por ejemplo, de construir liderazgos anclados en la voluntad popular. Y eso es determinante para que, por ejemplo, se rompa la estructura en medio de la crisis de la monarquía española. Juan, ¿querés dar tu...? Bien, no tengo mucha contradicción con Pablo, y ahora van a ver por qué. Primero vamos con Tulio Perindongui, vamos Primero, jamás me voy a enojar con un colega que es abogado, porque Tulio Perindongui es abogado, así que jamás, ante todo, primacía de la corporación, jamás... Bueno, porque que en paz descanse, jamás me voy a pelear con un abogado. Ante todo, defender el gremio, ¿no? Muy bien, está muy bien. Segundo, el Tulio Perindongui, que escribe Revolución y Guerra, vamos a hablar de Revolución y Guerra, ¿no? Un dato que casi... Ya ni me dejó avanzar, ¿eh? Mirá, no me dejó avanzar, ¿eh? Aparte. Y un poquito, ¿eh? No Proceda. No tiene nada que ver, pero lo iba a decir y me olvidé. Rabinovich, en un artículo que revisita la militarización revolucionaria, plantea, ¿cuánta gente había en armas durante la Guerra de Independencia? Y nosotros tuvimos que naturalizamos de nuevo un proceso de militarización de la sociedad que llegó a estar por encima, por ejemplo, de los índices de militarización del ejército prusiano. Teníamos una proporción, ahora se me fue el número exacto, pero se calcula... 1 cada 3 habitantes. Que de los adultos varones. Sí. Una proporción enorme de los adultos varones fueron movilizados. Se calcula que incluso más de 30.000. Porque Rabinovich hace todo un trabajo a partir de la estadística de cuáles estaban en los números y el planteo de que siempre, para que vos tengas cierto número de combatientes en el frente, tuviste que haber reclutado más por el proceso de deserción y demás. Y la guerra estaba totalmente atravesada. Y con la guerra, la igualación que supone... el campo del honor, la igualación ante la muerte, la necesidad de que en el frente cuenta tanto si sos mestizo como si sos blanco, y eso, por ejemplo, nos dio liderazgos como el de Güemes. Y no quería dejar de pasar eso porque es como, sí hubo una guerra. Y no. Toda esa sociedad estuvo atravesada por esa guerra durante más de 10 años y el periodo posterior. Y más también. Y más después.
Tulio Alperindongui. Bien, abogado, un excelente abogado, ¿no? Ok. Ya pasan cosas raras, ¿no? No, estamos Nada, igual. estamos. A ver, Tulio Alperindongui, abogado. No tengo ninguna discusión respecto a Revolución y Guerra, que publica en el año 72. Me parece un gran libro, no lo voy a negar. Separo la obra del artista, ¿no? Engorroso. Porque si yo me pongo a hablar de la biografía de Tulio Alperindongui, bueno, no, medio que no da, ¿no? Muy amigo de esta intelectualidad a favor de la autodeterminación de los pueblos, como Beatriz Arlo, Sebrelli, ¿no? Por eso separo la obra del artista, lo que Está decir muy bien, públicamente. Royora. Royora también, que es el que le escribió también un prólogo para un libro de él. No sé si la última edición de Revolución y Guerra tiene un prólogo de él, de Editorial Siglo XXI. Yo no sé si tengo la última. No, vos tenés seguro la que tengo yo. La última tiene el prólogo de Sí, Royora. la última tiene pero el no lomo, importa. el lomo blanco. Después Yo tengo la vamos del con lomo los rojo. carpetazos de los historiadores, Sí, sí, de sí, todos sí, los sí. palos para hacer ecuánime, ¿no? No hace falta entrar ahí todavía. No. De historiador del siglo XX, para no herir a nadie. Y alguien del siglo XXI también. Pero bueno, no importa. La obra en ningún momento Alperindongui cuestiona la idea o deslegitima la tesis de que había una nación. Él no cuestiona la idea de nación porque eso va a venir después con Chiaramonte y con toda una hegemonía historiográfica que nace después de la Guerra de Malvinas. Que no es antes de la década del 80, que tiene que ver en un contexto de recuperación de la democracia, de una hegemonía absoluta de Luis Alberto Romero en el Departamento de Historia de la UBA, que lo menciono porque y la carrera de Historia de la UBA es la usina de todos los programas de Historia Argentina, de todas las demás unidades académicas del país, y es un dato objetivo, cuantitativo de la realidad. Yendo al caso de Revolución y Guerra, lo que menciona Pablo es real, no es que hay una contradicción en nuestra interpretación de la historia, y me parece muy importante el análisis geopolítico que hace Tulio Alperindongui de la dislocación del antiguo virreinato y cómo la separación de una economía principalmente centrada en la minería y centrada en Potosí, esa dislocación genera un cambio significativo en lo geopolítico y en lo económico de cara a este país que entra en revolución y que va a tener una orientación vinculada al comercio de ultramar y cuyo centro va a ser Buenos Aires, pero separado de ese gran centro minero que fue el protagonista económico, me atrevo a decir, del continente por siglos. Sí. Y que no es que se agotó Por lo inmediatamente. menos 2 siglos y medio. Como obviamente tiene su pico en el siglo XVII, pero no es que en el siglo XIX ya no hay más No, plata. No. No sé si sigue habiendo hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Y eso me parece que es un análisis importante, muy interesante. Repito, año 72 creo que es la primera edición de Revolución y Guerra. Así que no tengo ninguna contradicción. Vamos con los otros, ¿no? No con Alperindongui. Vamos de Chiaramonte en adelante, ¿no? Con nombre y apellido. Esa idea de relativización de la nación argentina es un problema historiográfico que, como buen problema historiográfico, es un paréntesis de la historia y la historiografía, y así como arranca se va a terminar. Y se va a terminar ahora mismo, en el tiempo presente, que estamos viendo ahora, con Pablo Borda a la cabeza, que a medida que vaya avanzando me va a dar la razón con lo que estoy hablando. Ojo que yo tengo otra. Podemos discutir. ¿Está Porque bien? este será el punto que yo sabía que íbamos a discutir. ¿Procede? Porque hay dos formas de verlo. Sí. En la lectura que vos haces, la emergencia de la narrativa o el debate sobre si existía la nación argentina responde a la desmalvinización. Sí, yo estoy planteando otra cuestión igual. Converge con la desmalvinización. Yo creo que puede converger, pero para mí el fondo de la cuestión en realidad tiene que ver con el fin del ciclo de las dictaduras militares y la posibilidad de debatir abiertamente cosas que no se podían debatir antes. No, para mí no. Porque- para mí es porque- inevitable separar la desmalvinización como un fenómeno relativo a la historiografía, tomando en cuenta que estos historiadores de los que estamos hablando públicamente se han manifestado No, a favor de la autodeterminación de los pueblos. no todos. Una gran mayoría. Pero no estoy haciendo una No relación todos, causal. de hecho, no sé si la mayoría incluso. Bueno, De hecho, me animaría a decir que son pocos los que, por ejemplo, no comparten la causa Malvinas. para mí son muchos, no necesariamente en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos de su participación en la composición de los programas de historia argentina en todas las unidades académicas. Y eso es un dato de la realidad, y no solo de las universidades, sino también de temas que para mí son muy sensibles, como el ingreso del Servicio Exterior de la Nación. Vos, para ingresar como diplomático de carrera, tenés que rendir una materia de historia argentina, cuyos
archivos PDFs o fotocopias, ¿no? Dependiendo del caso, tenés que partir de la premisa de que Argentina no era Argentina al momento de 1810. Y esto, vos que sos de Relaciones Internacionales, Sí, obvio, es un antecedente que nos en perjudica. las carreras de Relaciones Internacionales, porque esto lo vengo estudiando hace rato, la materia Historia de la Política Exterior Argentina, en una gran cantidad de unidades académicas, arrancan en 1880. No sé cómo fue cuando la cursaste vos, esa materia. No, sí, arranca. Arranca en 1880. A ver, eso por un lado. ¿Cuál es, de alguna manera, la vuelta de tuerca para, siguiendo la línea de Pablo, seguir con esta metodología de análisis sin que necesariamente, vamos a poner un manto de duda y de inocencia indubio pro reo, ¿no?, a estos historiadores, con una correlación lineal con la desmalvinización? Que ellos hacen historia social. Y que no está mal. Si yo hago únicamente historia social, las premisas me cierran con las conclusiones. El tema es que lo que se ha sacado de los planes de estudio, y Luis Alberto Romero e Hilda Sábato fueron los grandes promotores en la década del 90, cuando nosotros consumíamos Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball, en parte por las cuestiones limítrofes con Chile, esta idea de no hablar de política internacional en los planes de estudio de historia argentina, incluido la guerra de Malvinas, pero no hay política internacional ni relaciones internacionales en los planes de estudio, y sobre todo, no hacer una correlación entre pueblo, nación y territorio. El territorio pasó a ser un tabú en los planes de estudio. Esto se dio en la década del 90, desmalvinización, en un contexto de que se estaban cerrando acuerdos de límites con Chile, y Luis Alberto Romero y Hilda Sábato, como si fueran peritos de historiografía, fueron los que impulsaron no vincular el estudio de la historia en las escuelas con la territorialidad como un gesto de, en los vínculos bilaterales con Chile, cuando se estaba definiendo la cordillera en los 90, quedaron pendientes los hielos continentales, tratar de apaciguar los planes de estudio tomando en cuenta que había manuales de Chile que decía que la Patagonia era Argentina y que el malvado tucumano de Roca, aprovechando la guerra del Pacífico, le robó territorio a Chile, y había planes de estudio que tenían una tesis, estamos hilando ya muy fino, ¿no? Sí. Vinculado con la Patagonia chilena al sur del río Biobío, que lo ponían como parte de la Argentina, hasta que felizmente se resolvió en 1881, pero como que se robaron recíprocamente, ¿no? Pero en definitiva es eso. No es que está mal lo que plantea Pablo. El tema es que no se habla de política internacional, no se habla de relaciones internacionales, no se habla en ese sentido de la cuestión de la deuda externa, porque todo lo que sabe Pablo de la deuda externa, o lo que yo sé de la deuda externa, lo sé porque consumo el profe Pablo Borda, ¿no? No, yo tuve historia de la deuda externa. ¿Sí? Bueno, pero en Además, Historia Argentina 1, 2 y 3... Mi profe de elementos de economía era muy cuca. Pero elementos de economía. Te requiero, Nelly. Bueno, pero elementos de economía. Yo puedo dar fe, porque si bien soy abogado y ya con esto cierro, cursé la carrera de Historia, metí el 60%, yo tengo un certificado analítico aprobado por la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Filosofía y Letras que dice que yo probé Argentina 1, 2 y 3. No puedo hablar de historia contemporánea y guerra civil española, no puedo, ¿no? Pero sí puedo hablar de historia argentina 1, 2 y 3, y muchos de los que Pablo leyó los tuve en el aula, y somos pocos y nos conocemos mucho. Nada más. Bien, yo quiero ir punto por punto. Hay varias cuestiones. La primera es, hoy en día igual sí se estudia relaciones internacionales o política exterior. De hecho, la cuestión de la geopolítica del proceso de la revolución y la independencia es muy necesaria, porque nosotros no podemos entender al Río de la Plata como algo separado del proceso general. Tanto de lo que ocurre en Europa, como también entender que, dado que no existían las fronteras de lo que sería la Argentina, lo que ocurría en el territorio de lo que es Argentina estaba totalmente vinculado a la banda oriental, a Paraguay y al Alto Perú. Eso, pero por descontado. El otro punto en realidad para mí es el debate entre lo que es el análisis histórico, y espero que no lo tomes peyorativamente, y los mitos nacionales. Todo país necesita mitos nacionales, necesariamente. Pero ahí está la diferencia entre historia y memoria, está la diferencia entre lo que se estudia cuando se hila fino y lo que se presenta al resto. Porque hay cosas que podemos debatir por una cuestión de precisión histórica, o podemos aceptar y entender
en la función que cumplen para nuestra sociedad y nuestro sentimiento nacional. Entonces, para mí yo creo que hay espacios y espacios para debatir y plantear ciertas cuestiones. Pero esto no ocurre solo en la historia argentina, ocurre en general. Por ejemplo, y voy a hablar de un tema extremadamente sensible, así nos metemos en la controversialidad y hay otras embajadas que aparecen. Voy a dar el ejemplo extremo para después ir a algo que considero menos extremo. Por ejemplo, la memoria del Holocausto. Cuando uno ve lo que es el trabajo de los historiadores sobre el Holocausto, la memoria del Holocausto, se encuentra una distancia entre el relato más simplificado para asegurar la condena de lo que evidentemente fue una atrocidad absoluta contra el pueblo judío, y después está el análisis histórico más profundo en el que encontrás otros matices y otros grises dentro del propio proceso, ¿no? Y de repente encontrás la figura del Judenrat, ¿no? Del colaboracionista, encontrás la cuestión de las negociaciones, encontrás el proceso progresivo, encontrás que... ¿Eso no está en Primo Levi? En los campos de concentración también había otras cuestiones. Llegás a la banalidad del mal. Hannah Arendt fue, más allá de que no coincido totalmente con Hannah Arendt, fue totalmente repudiada al momento de plantear, che, Eichmann es un burócrata, no es el diablo encarnado, es un burócrata. Y de repente el análisis histórico más preciso, ¿no? Y el entendimiento más profundo de esa cuestión te arroja matices sobre elementos que tienen que funcionar como un mito o como una memoria absoluta para poder legitimar otras cuestiones. En el caso de lo que es la memoria sobre el Holocausto, el rechazo y el repudio al exterminio y al antisemitismo. Pero que cuando vamos al análisis histórico profundo, nos arroja unos matices que son más complejos, ¿no? La historia de la colaboración de los polacos con la ocupación nazi, ese tipo de cuestiones que después son más problemáticas de analizar. Partiendo del ejemplo extremo, cancelable, etcétera, quiero ir al otro punto. Cuando uno dice, por ejemplo, que no existía la nación, para mí eso no determina, por ejemplo, que no se puede utilizar el principio de uti possidetis iuris y otras cuestiones, sino que también plantea otra cuestión. Tampoco existía la nación boliviana, no existía la nación colombiana, no existía la nación peruana, y ojo, no existía la nación española en el mismo periodo. Y me animaría a decir que la nación del Reino Unido, obvio que no existía como tal. Y de es que hecho, el Reino Unido no es vos una tenías, nación, por porque definición. no es una nación. Y Pero al día de hoy no es una nación, por obvio. definición. Tenías la rebelión de los irlandeses unidos y tampoco debemos, por ejemplo, extrapolar hacia el Estado monárquico de principios del siglo XIX las características de un Estado nacional porque no lo era. Y de hecho nunca está de más cuando pensamos en que hubo una revolución acá, que en 1821 hubo una legislación en Buenos Aires que aprobó el sufragio universal masculino, y todo aquel que tuvo historia contemporánea estudió nuevo porque los cartistas debatían si las clases medias iban a poder votar en 1824 en Inglaterra. Y acá teníamos sufragio universal masculino años antes. Y no nos gobernaba un rey. Le acaba de tirar un guiño a Rivadavia. A Martín Rodríguez. Era Rivadavia. Era Rivadavia. Rivadavia, para aclarar que no lo conocen, Igual- era el Marcos Peña de Martín Rodríguez, ¿no? Igual esas legislaciones también se aprobaron en otras provincias. Sí, por Hay que supuesto. aclararlo. Sí. Entonces, cuando uno dice no existía la nación, en realidad está hablando de que realmente no estaba definido cuál iba a ser el carácter de ese pueblo en 1810. Y de hecho, la gran transformación que trae los primeros años de la Revolución es dejar de pensarse como españoles para pensarse como americanos. Y durante el ciclo de la Revolución, la cuestión de la territorialidad tampoco estaba definida. En la Asamblea del año 13 tuvimos la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero nuestra declaración de independencia es la declaración de independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, no del Río de la Plata. Entonces, no se entendía la nacionalidad argentina. Y de nuevo, eso no va a contramano de esa cuestión. Porque de hecho, la palabra argentino, que empieza a aparecer en poemas y demás en el siglo XVII, no era la autopercepción absoluta, sino que es parte de un proceso. Sin embargo, ese proceso no dejaba de reclamar los territorios de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. De hecho, argentino viene justamente de Argentum, plata y platense. Y eso no da por tierra con el hecho de que todavía no exista la nación propiamente, con que ese territorio ya administraba las Islas Malvinas y ya tenía proyección sobre el resto
de lo que era la Patagonia, porque entraba dentro de lo que era el sistema virreinal en la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, no había control efectivo y después la historia es más compleja. Entonces, para mí, el proceso de construcción de la nación y el proceso por el cual, a partir de una revolución emerge la nación, también nos da otro desarrollo, que es, si la nación ya existía, el mérito de los hombres, las mujeres que lucharon en esos años, es mucho menor. La nación ya existía y lo que hicieron fue sacarse de encima a los españoles. Pero si asumimos lo que, para mí es lo que aparece, no solo en las fuentes, sino en el análisis pormenorizado, la construcción de esa nación a partir de una revolución marca que no solo esos hombres y mujeres lucharon para sacarse de encima un gobierno de una metrópoli, sino que en el medio crearon una sociedad nueva. Y una sociedad que sería mucho más igualitaria y que tenía un carácter revolucionario que estaba ampliado en esa participación de los sectores populares. De nuevo, acá en 1813 hubo una legislación que planteaba la libertad de vientres y los nacidos en el Río de la Plata iban a ser libres cuando 50 años después en Estados Unidos había esclavitud y 70 años después en Cuba, la última colonia española para los hispanistas, había esclavitud. Entonces, que la nación emerja del proceso revolucionario da cuenta a su vez de que la nación fue una construcción colectiva que se hizo a partir de la lucha de miles de hombres y mujeres y que nosotros nos ganamos el derecho a habitar este territorio. ¿Cómo? Nos ganamos. Nos, en primera el plural. Nos. Bien. Primera bien. y plural. Me gusta que tome como propios nuestros próceres del siglo XIX. Por eso Por es un supuesto, tiempo presente. pero porque por más que ellos no nacieron siendo argentinos, se hicieron argentinos sobre la marcha, sobre el proceso. Construyeron lo que sería Argentina. Y ese es el punto para mí que es más meritorio del proceso revolucionario. Porque cuando decimos fue una revolución que no solo transformó el mundo social, sino que fue capaz de crear una nueva nación. Perdón. Ahora viene el contrapunto. Por supuesto. Bien. Tiro. Vuelvo a lo mismo. No se analiza de una perspectiva de la política exterior ni del derecho internacional. Y digo estas dos cosas para combinar el enfoque realista, estoy hablando en tu idioma, del enfoque idealista. Sí. Converge el idealismo y el realismo porque si no, no existiría la ONU, más allá que haya algunas personas que digan por cuánto guita ponemos para sostener la ONU. No quiero entrar en ese debate, ¿no? Porque si no, recreamos la quema de Barrijos acá en Diagonal Norte. Así que no es idea. Vamos punto por punto. Primero, la creación del Virreinato del Río de la Plata es fundamental porque fue el punto de partida geopolítico y territorial, porque era la proyección territorial de quienes encabezaron la revolución y era el territorio que tenían en sus cabezas. Y es un dato objetivo de la realidad, al punto tal... tenemos incluso más. No, Virreinato del Río de la Plata. Pero también más. ¿En qué sentido? En Tucumán se piensa incluso en un país más grande. Sí. No, a ver, ¿en qué sentido? Pero es la base, sí. Sí, pero ¿por qué digo que es la base? Porque en ningún momento los revolucionarios de Mayo se propusieron anexar la Capitanía General de Chile. No. Digo para entender que había límites geográficos Sí. y tampoco se un país en la propusieron cabeza. anexionar el Virreinato del Perú. O sea, del río Desaguadero para el norte. Lo que la discusión de San Martín y Bolívar es si esos antiguos territorios, que eran los antiguos virreinatos, iban a estar coordinados o no, que era el proyecto de Bolívar y San Martín, con la diferencia de que San Martín por ahí tenía tendencias, vamos a usar términos relativistas para no ofender a nadie, monárquicas, quizás, y Bolívar tendencias más republicanas. Pero la idea de armar una confederación fue real. Y de hecho estuvo el Congreso de Panamá al que no participamos porque gobernaba el que acaba de reivindicar hace 5 minutos, ¿no? Rivadavia creó la UBA. Claro. ¿Y? No pasa nada. ¿Pero quién fue el que mayor lo administró la UBA como autoridad política? Rosas. Bueno, seguimos. Número 1. Cuyo primer ascenso fue con... Después debatimos. Dale. Bueno, Rosas, ya que lo estamos mencionando, Rosas con 13 años bancando los trapos acá en las invasiones inglesas. Sí. No, es que las invasiones inglesas fueron el origin story de muchos de los que aparecieron después. De nuestros próceres. Exactamente, Conjugado en primera del totalmente, plural, ¿sí? totalmente. Argentinos, bien. Totalmente.
Vamos con la siguiente. La cuestión que mencionó Pablo de la nominalidad del nombre del Estado, llámese Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas del Sur, Confederación Argentina, República Argentina, a los efectos de lo que es una nación en términos de política internacional, como metodología de análisis, es indistinto. Y el compañero que acaba de ir, ¿cuántas veces fuiste ya a Rusia? 2, 3, bueno. 4. Vamos a imaginar a Pablo Borda viajando a Estados Unidos y Nueva York. Vamos a dar cuenta que le va a la embajada, tramita la visa, se la aceptan. Viaja a Estados Unidos, va a Nueva York y dice, quiero conocer las Naciones Unidas, ¿no? Entonces vamos con Pablo y dice, quiero ir al Consejo de Seguridad, ¿no? Y quiero ver una sesión del Consejo de Seguridad. Sí, obvio, dale. Pasá, Pablo. Mr. Pablo, please, ¿no? Entra Pablo al Consejo de Seguridad, se sienta, ¿no? La República Popular de China, se sientan los 10 temporarios, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, y de repente falta uno más ahí, y aparece un historiador, X, no Pablo, y dice, no, para, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, yo me tengo que sentar acá porque el asiento es la Federación Rusa. No, vos no te puedes sentar ahí. ¿Por qué no? Porque el no, porque ese asiento asiento era es de la Unión Soviética, y vos no existías como tal. ¿Te podés levantar del asiento, por favor? Security. Bueno, yo invito a las personas que intenten hacer eso en una sesión del Consejo de Seguridad a ver qué les pasa. Que lo intenten. ¿Qué quiero decir con esto? Pero ahí estás extrapolando. No estoy extrapolando. Para el Estás siglo XIX... extrapolando. Nuestra Pará. Constitución dice que Provincias Unidas del Río de la Plata es uno de Pará. los nombres. No me dejan de la terminar. No me Argentina. dejan terminar. Lo dejemos terminar. Porque, te cito, la Constitución Nacional tiene ese artículo, el artículo 36. ¿Quieren que les cuente la historia? De paso, ¿por qué tenemos 3 nombres oficiales a falta de uno? Cuando sale la Constitución Nacional de 1853 dice Constitución de la Confederación Argentina. Viene Cepeda y Urquiza, después del Pacto de San José de Flores, no tuvo mejor idea que decir a los porteños, ¿me hacen una reforma ad hoc? ¿Entendés? Como que Toquen los puntos te que comparto les el link de parezcan. Drive, modificá lo que quieras y mandámelo a Paraná. Con Derqui regaladísimo, ¿no? Santiago Derqui. Presidente formal de la Confederación, ¿no? Bueno. La reforma constitucional ad hoc de 1860, que unas hermosas noches de verano me puse a leer el diario de sesiones, ¿no? La cosa rara que uno lee y consume las noches de verano. Terminó de reformar todo. Y Vélez Sarsfield dijo, che, tengo algo ahí medio atragantado que quiero proponer. ¿Qué? No nos podemos llamar Confederación Argentina. Ese es el nombre que estaríamos verbalizando y expresando la tiranía de Rosas. Y Sarmiento, que le encantaba de jugar de historiador de hecho, volvamos al nombre de las glorias argentinas, Provincias Unidas del Río de la Plata. Vivan las Provincias Unidas del Río de la Plata, todo le mandan, ¿no?, a Derqui, en Paraná, a ver qué reformaron estos porteños. Constitución de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué? Me cambiaron hasta el nombre del país. En esa ida y vuelta, esto fue de verdad, digamos, ¿no? O sea, en esa ida y vuelta fue como, pará, loco, me cambiaste el nombre del país, está todo bien que Urquiza te dejó hacer una reforma ad hoc, pero no te olvides que Cepeda la perdiste, no es que la ganaste. Y rosquearon a último momento la idea, bueno, ya está, ponemos 3 nombres y nos dejamos de joder. Provincias Unidas del Río de la Plata, que es el nombre de la Constitución de 1819, Confederación Argentina... Y de también la Asamblea Constituyente. Sí, pero... Del 1803. el no hubo Constitución, pero... No me dejan, ¿eh? No me dejan. Perdón, el nombre, a vos que te gusta Saavedra, el nombre que suscribía la Junta Provisional presidida por Saavedra. Ya lo sé, lo que estoy diciendo es que el criterio que se tomó fue el de nombrar en función de los proyectos constitucionales previos a la reforma de 1860. Provincias Unidas del Río de la Plata en 1819, República Argentina en 1826, Confederación Argentina en 1853, pero para la sanción de las leyes, Nación Argentina. Y acá es donde vienen estos errores de interpretación. Porque muchos de estos autores, ¿no?, plantean de que la nación nace en 1880, Royora, o como muy temprano, otros historiadores, 1853-1860. ¿No? Yo creo que Gabriel Di Meglio estaría en esa tesis de tirarlo más para 1860. ¿No? Ahora bien, no es una cuestión de que cambie el nombre
y termina el Estado. Hay No. una continuidad de los actos jurídicos, porque Sí, si sí, no, sí, 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 por no supuesto. la deuda externa que se tomó en 1824... La podremos desconocer No, ahora, porque sí, no, sí, sí. Argentina no existía, yo no la tomé. Bueno, dale, entonces al no explicarle a un acreedor británico que la Argentina no era Argentina y que por lo tanto No, tenía no, que por Ahí pagar. estamos supuesto. debatiendo si el Estado existía o la idea de la nación Bueno, como ahora- un ahora- colectivo que se Ahora voy, percibe ahora voy. Esa interpretación sesgada, que es para un debate ya de semiología, Sí, de letras, sí, sí, por no de supuesto. historia, ¿no? De qué significan las palabras o de filología, confunden nación argentina con Estado Nacional Argentino. ¿Qué es el Estado Nacional Argentino? El Estado Nacional Argentino es, La para la institución. redundancia, un Estado que es una jurisdicción creada como la conjunción de las partes, que eran las provincias, que tiene un sistema jurídico, tributario, separado de las provincias, que tiene potestades propias creadas por la Constitución Nacional, con 3 poderes. Y que esas prerrogativas que tiene esta figura Estado Nacional, las pierden las provincias que antes las tenían y que firmaron la Constitución de 1853. Ahora, como es una discusión literal, lingüística, confunden Estado Nacional con Nación Argentina. Porque además de ese proceso de Estado Nacional de 1860, que es verdad que nace como una composición de una sociedad, se juntan accionistas y arman una sociedad, lo de 1880, y ahí viene el sesgo para mí peor, tiene que ver con un proceso de centralización de mayores atribuciones del Estado Nacional, que si me corren un poco, sigue hasta la Constitución de 1949. Y después de la Guerra de Malvinas, con la Reforma del 94, se va para atrás. Sí. Sí. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque en 1880 tenés la federalización de Buenos Aires, tenés la unificación de la moneda, la disolución de las milicias provinciales y la creación del Ejército Nacional y el Colegio Militar, que ya venía, pero de repente hay Sí, un sí, monopolio la- de la fuerza de esta nueva jurisdicción llamado Estado La Nacional. formación del Estado moderno, sí. Y tiro una última cuestión respecto al territorio, porque Sí. con esto la hacemos completa. Yo no sigo la tesis de esta idea de que Argentina no controlaba el territorio. ¿Por qué suponer que el control del territorio necesariamente tiene que ser una unidad estatal y unidad de un Estado nacional? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una localidad del país y no hay un regimiento del ejército o un puerto de la armada, no, acá el Estado nacional no tiene control. Y parte de la suposición, que para mí es muy errada, de creer que los caciques que vivían al sur del río Salado, hasta me atrevo a decir el estrecho de Magallanes, no tuvieron una participación protagónica como sí la tuvieron en la Revolución y en la Independencia. Y los ponen como sujetos pasivos, expectantes, como comiendo pochoclos, a ver cómo los realistas y los patriotas se mataban entre sí, como si no hubieran sido una pieza fundamental que garantizó ni más ni menos que el cruce de los Andes, ¿no? Sí, pero a su vez estaban divididos. Ahí estás unificando la totalidad de los caciques que estaban del otro lado, cuando ahí tenías caciques que fueron realistas y caciques que fueron patriotas. Caciques que fueron prorrosistas, caciques que fueron antirrosistas. Sí, pero no eran un Estado independiente. La grieta No, era entre patriotas totalmente. y realistas. No es Pero- que decían, nos vamos a autodeterminar ser un yo país creo que independiente. podemos- Sin caer en los sectores que dicen los mapuches son chilenos, el Gualmapú existió y se reivindicaron en algún momento y tuvieron un proyecto de Estado alternativo a algunos sectores, que eso no es la totalidad, porque de nuevo del otro lado de la frontera había un mundo diverso. No, pero para, no nos metamos ahí porque no vamos Por a eso, terminar sin más. caer igual, en la pero- cuestión. Yo creo que podemos aprovechar, digo yo, trayendo un elemento de internacionalismo también, ¿no? Porque me parece que es como que hay una discusión abierta entre la representación, digamos, más fidedigna de nuestros intereses nacionales versus lo que quizás uno podría llamar la rigurosidad académica de los historiadores, vamos a decir. No me quiero meter en internas a la que no me llaman, pero me parece que podemos aprovechar ese debate que yo creo que está abierto para volver al punto de inicio, que era, ¿no?, el 25 de mayo, donde yo creo también que es quizás el nacimiento de muchos de nuestros debates nacionales, que aprovechamos acá que está Juan mostrando la etiqueta. Perdón, me Vamos tentó el nombre del vino. Sí, sí, sí. Disculpa. Vamos a agradecer a debarricas.com, que es uno de los auspiciantes del programa y que Muy además nos trajo vinos de llamados Tierra del Fuego, que me parece que es muy apropiado para lo que venimos conversando. Pero yo lo que iba a decir es, digo, volviendo al punto de inicio de nuestra charla, que es el 25 de mayo, y que yo creo personalmente sin ningún tipo de rigurosidad académica, que es quizás también uno de los puntos de inicio de nuestros grandes debates nacionales que están muchos todavía sin ser saldados, ¿no? Pero me parece que vale la pena, ¿no?, rediscutir también al 25 de mayo como el punto de inicio de esos debates y de las posiciones que estaban en juego
ese día, ¿no? Entre las distintas facciones que se expresaron en el Cabildo Abierto, que me interesa también escuchar las interpretaciones que ustedes tienen y quizás también incluso haciendo un ejercicio quizás irresponsable de extrapolarlas a lo que estamos viviendo de alguna forma al día de hoy, ¿no? No, pero eso es contrafáctico, eso es anacronismo, no se puede. Bueno, la academia no te lo deja. Vamos a permitirnos, ya que estamos tomando vino, ¿Vamos a hacer una- anacronismo? ¿En serio? ¿Nos autorizás? Leve, leve. Yo sabía que ese iba a ser el punto de fricción. Igual, el resto coincidimos en todo, ¿eh? No, no, está Claro, bien. porque ¿qué vamos a debatir en el Cabildo Abierto? Que estamos de acuerdo. O sea. No, obvio. No, tenemos a mí una me más. gusta Tenemos Moreno. una más. De verdad, tenemos una más. Si la quieren picantear, tenemos un debate Saavedra Moreno. Igual no soy el del simplificado de Moreno bueno, Saavedra malo. Pero No, porque claramente Saavedra bueno, Moreno malo. Bueno, pero volvamos. No, tengo Hay- cosas hay- buenas para decir de Moreno, ¿eh? Sí. No la tenías, Sí, ¿eh? igual, lamentablemente, el plan revolucionario de operaciones no es de él. Ya No, que- 2010 vieron que son los Ojalá. aguafistas los historiadores. El Ojalá pibe lo fuera. quería que el plan de operaciones fuera de Mariano Moreno y hoy Pablo Borda tiene problemas de angustia porque dice yo quería que sea de Mariano Moreno. Y eso Yo fue una quería que sortiva sea. de los historiadores que historiadores investigaron y a la fondo, erudición. los arqueólogos, las nuevas pruebas de laboratorio, de química, todos dijeron, no, esto no, No, vamos a pincharle el globo. Claro. Pa. no. Pero bueno, Saavedra Moreno es un debatazo para mí. Bueno, por eso, pero nos metamos en ese Igual debate. el debate incluso se puede llegar hasta Paso y la cuestión de un hecho que nosotros naturalizamos. Paso es la primera casta de la historia argentina. Sí, totalmente. El nivel de. O sea, si fuera si la historia argentina fuera una serie, aparecen todas las Aparecen temporadas. ¿Cómo hizo? Y nadie lo habla, ¿eh? No. Pero hay un punto que es interesante del debate sobre la famosa hermana mayor, de que nosotros naturalizamos que la Revolución de Mayo, en el Cabildo, se definió cambiar al gobierno del virrey por una junta. Y yendo a lo contrafáctico y lo anacrónico, es como si la legislatura de la ciudad Vean, de Buenos Aires... véanlo después, ¿eh? Está haciendo historia anacrónica y contrafáctica, ¿eh? Después cuando va a la calle de la universidad, pásenle factura, pásenle este recorte, ¿eh? Es como si la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires definiera que va a derrocar al virrey para conformar un nuevo gobierno conformado por ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Porque el cabildo era la representación del poder municipal. Y eso es uno de los puntos ya interesantes para plantear el debate, porque la revolución inicia en la Ciudad de Buenos Aires y luego se extiende al resto del país. Se invitan Y a en el- participar. Se invita a participación. Amablemente. ¿Viste cuando dicen bienvenido a mi primera represión, bienvenido a mi primera crisis, hiperinflación? Bueno. Delegaciones armadas, y cuando en Sí, la sí. gobernación de Córdoba se produce un levantamiento que no reconoce a esa nueva junta y tal vez está liderada por Santiago de Liniers, ese levantamiento reprimido y Liniers Ese fusilado junto a los cabecillas. A fusilado, yo no sé si había sido decapitado. No, fusilado. Fusilado. Bien. Bueno, Cosas pero, se hacen con tiros al pecho. pero, Sí, pero, no, esa pero cosa por eso... jacobino de cortar la cabeza a la gente. Está bien, nah, está bien, malo. Igual está tiene bien, su, está su bien. mística. No, Nosotros lo pero por hicimos eso, también, por eso pero a para mí cuchillo. me interesa volver al 25 de mayo porque, digo, de vuelta, es un análisis sin ningún tipo de rigurosidad que voy a hacer, pero yo siento a veces que en el 25 de mayo está el origen de muchos de nuestros fenómenos históricos que después nos afectaron, digo, porque está, digo, toda la cuestión de la rosca de ese día, ¿no? De que el cabildo estaba absolutamente pre-rosqueado, ¿no? Y casi hasta punteado, uno podría decir, con la jerga de la actualidad, ¿no? De que haya mayoría de criollos, de que, viste, no haya ninguna posibilidad de que nos abrumen los realistas y todo lo demás. La cuestión con Córdoba, que para mí también es actual, ¿no? Porque esta cosa de que Córdoba contra lo que pasa en Buenos Aires, y lo digo incluso hasta espiritualmente como cordobés, digo, o sea, si vos me pones en el momento histórico... Y del resto del país. No, Porque y la del resto revolución del la dividieron país. todo. Sí, por supuesto. Menos Córdoba, menos Montevideo y Paraguay, que sí que Paraguay. no. Paraguay dijo adhiero a la revolución, pero gracias la hacemos nosotros. Esa fue como la Y consigna. hay que decirlo, firmaron la independencia antes. Bueno, ahí yo ya no estoy de acuerdo. No, pero bueno, No, pero no, lo hicieron. La independencia como instrumento jurídico vino con Carlos Antonio López, no reconocida por Rosas, reconocida por Urquiza en julio de 1852. El plan de Paraguay de 1811 era justamente hacer un sistema confederativo. Fue el primer proyecto de federación antes de Artigas. Vino de Paraguay cuando a Belgrano lo miraron con una cara de flaco, todo bien.
Pero vos no vas a venir a hacernos adherir a la revolución. Somos una gobernación militar de frontera y vos estás con un par de cientos de claro, soldados. ¿viste? Pero sí. Pero bueno, ¿vamos a hablar de Saavedra Moreno o no? Al final? No entendí. Quiero partir de un punto interesante. Avanzado el vino, me voy a permitir otro desliz contrafáctico. Pero el Cabildo Abierto de 1810 ocurre en un clima que sería comparable a el Congreso sitiado en este contexto. Eso me parece interesante para retomar la cuestión de la importancia de las invasiones inglesas y demás. Porque tenemos una imagen a veces ingenua, es como romántica. un día en medio de la crisis decidieron conformar una junta de gobierno. No fue así. Y no hubo nada importante fuera del recinto del Cabildo y demás. Y en realidad la participación fue mucho mayor porque por más que al Cabildo fueran invitados 450 asistentes y solo 250 pudieron llegar, eso era el producto de que en los alrededores había todo un mundo de conspiraciones, hay que decirlo. De rosca. Acuartelamiento de las milicias, rosca, grupos de choque en las ciudades y amenazas al orden interno. De hecho, a ver, la semana de mayo se inicia prácticamente con el anuncio oficial del virrey de algo que ya había llegado a través de los buques ingleses, que es la Junta Central de Sevilla ha caído. Y el virrey lo anuncia en un contexto en el cual él mismo teme por la legitimidad de su autoridad. Y en los días que siguen hay una serie de presiones constantes para que el virrey llame un cabildo abierto, para que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires decidan qué va a pasar con el gobierno, cuando no era su atribución. Y quiero remarcar esto, porque cuando decimos revoluciones, hubo una nueva forma de pensar la política en la cual iban a ser los vecinos los que deliberen quién conformaba ese gobierno. Y el virrey intentó movilizar a las milicias para reprimir ese movimiento, y las milicias se acuartelaron, se presentaron con armas y dijeron: no reconocemos esa autoridad. Y ahí es cuando el virrey anuncia la conformación del Cabildo Abierto diciendo: ya que las milicias no me obedecen y el pueblo me aborrece, abran el cabildo a los vecinos y debatan. Por eso, cuando Juan decía la cuestión de la importancia de las milicias se acuartelaron y dijeron: mira, tenemos un par de miles de morochos armados que no vamos a obedecer lo que vos quieras imponernos. Y es en ese clima que se conforma el Cabildo Abierto. Y después, durante el Cabildo Abierto, hay otras presiones. Los grupos de choque, ¿no?, de French y Beruti. Incluso también, de nuevo, cuando el 24 agarran y dicen: vamos a conformar una junta de gobierno presidida por Cisneros, está el famoso episodio que no se suele mencionar, pero Belgrano se presenta con su uniforme de mayor de patricios a decir que si el virrey no renuncia, él mismo lo va a arrojar por la ventana. Y es ahí que se costumbre de otros países también, ¿eh? Costumbre de otros países, ¿no? Así en el aire, ¿no? En Praga saben de eso también. Y es interesante que en la lista del petitorio de quienes iban a conformar la primera junta es elevada por las milicias. O sea, ¿quiénes llegaron ahí? Bueno, fue un petitorio que lo elevan las milicias. Y no es casualidad que el que va a presidir esa junta es el comandante del principal cuerpo de milicias, que es el batallón de patricios. Para pensar que la política no ocurre solamente en el debate de lo que es el cabildo o el congreso. No, por supuesto. Los alrededores, ¿no? Y haciendo uso de una frase que utilizó el PRO hace unos años, pero que existe en escuchate, popular. Por favor, no borren esto, en serio lo digo, No, usando esa frase que particularmente decidió usar el PRO para las elecciones de 2023, si no me equivoco, que era: las negras también juegan. Justo que el PRO diga las negras también juegan, tiene una carga. Y es que el resto de la población también participaba de eso, de otras formas, incluso desbordando los canales institucionales de participación política. Bien, sí, no, coincido, no tengo nada que contraponer, voy a complementar, ¿no? Muy bien. Para mí, la verdadera interpretación del 25 de mayo es la que presenta Rosas el 25 de mayo de 1836, y que en ese discurso que él presenta como en las fiestas mayas, ¿no?, me parece que ahí, en ese discurso, está la totalidad. Y por supuesto, la reivindicación de alguna manera, acá me alejo del discurso, pero relacionando con lo que mencionaba Pablo, la importancia de Saavedra. Hay una consigna saavedrista que es que
puede haber pueblo sin revolución, pero no revolución sin pueblo. Esa es una gran consigna saavedrista que la mencionó Cristina Fernández de Kirchner. Yo voy a citar la contraparte, ¿no? Para complementarlo a Pablo. El 25 de mayo de 2014. No, pero además Cristina es una saavedrista, tenía el retrato de Saavedra. No diría Fue eso. morenista, pero después, a medida que uno va evolucionando, incorporando más elementos de sabiduría, incorpora geopolítica. Madurando, dirías. O sea, en el mismo año, a ver, 2014, la gente no se acuerda. Yo lo escuché en la plaza, soy testigo, lo puedo... Pones un escribano acá y lo voy a testimoniar. 24 de marzo de 2014, Evo Bonafini dijo, invito a que busquen el archivo. Estas son las Fuerzas Armadas que yo quiero, estas Fuerzas Armadas son distintas, cambió la época. 25 de mayo de 2014, Cristina hace un viraje al saavedrismo y tira esta consigna en plena Plaza de Mayo. Es como los maoístas que dicen que en toda situación hay una fuerza pro-estalinista y una fuerza pro-soviética y una fuerza pro-china. Había un debate del PCR en el motín de 2013. Esto Nos vamos. Un No debate dejan terminar, del no dejan PCR terminar. para plantear esto. Que sostenía que en el debate dentro de la policía había una opción que era pro-soviética y una opción que era pro-china. Bueno, lo mismo hace Juan con pro Saavedra y pro Moreno, y me animo a decir con mucha más firmeza con pro británico y pro argentino. A ver, En todo contexto hay dos líneas. Perdón. Una Seguís, no, igual seguís. ¿Para qué complicar la realidad? ¿No? hay una línea pro Una británica. metodología de análisis práctica y popular, ¿no? Para la vida de la Argentina en comunidad, ¿no? Digo, ¿para qué complicarla, no? Pero igual, volvé a lo que estaba diciendo. la porque- cosa buena de Moreno? Así ya vamos con la No, primicia de este pero programa. volvé- Yo hablando volvé- bien de Mariano Moreno. Volvé a lo que estabas diciendo que De estaba. Rosas. No. Ah, bien, Por cordobés favor. rosista, bien, loco. Cristina Permiso, abraza el saavedrismo en 2014. Sí. Pero ahora voy con la cuestión de Rosas. No era Está bien, sino está bien, intencional el saberismo de Cristina a partir de 2014. Rosas tiene la siguiente tesis, que se la robaron, pero nadie se la acredita, pero se la requete contra robaron, por eso voy a citar la fuente, no a los exégetas de la historia. Vamos con la fuente. ¿Qué dijo Rosas? ¿Cuál era su visión de la Revolución de Mayo? Hicimos la revolución por el rey y por las autoridades constituidas. ¿En qué sentido? La revolución de 1810 era una revolución al principio de autonomía, tomando en cuenta que el rey, que era la cabeza del Estado, ya no era rey, había abdicado primero a su hijo Fernando VII y Fernando VII a Pepe Botellas, ¿no? La gran víctima de la manipulación de los medios de comunicación de la época, ¿no? Sí. Lofer no, todavía no. No, fake news. Pero fake news, exactamente, sí, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que plantea Rosas? Hicimos esto por el rey, ¿bajo qué consideración? Y acá vienen las interpretaciones posteriores. Claro, si la península, el país de allá, como se llamaba Belgrano, se organiza en juntas, porque la soberanía va de... La retroversión de la soberanía. Claro, el padre Francisco Suárez, la escolástica tardía, por el cual la soberanía es del pueblo. Y acá nos diferencia con Francia, del otro lado de los Pirineos. En Francia es de Dios al rey. En España es de Dios a los pueblos y de los pueblos al rey. Si no hay rey, vuelve a los pueblos. Ahora, O al pueblo o a los pueblos, y ahí el debate Exactamente. federales unitarios. bien. Cuestión que, ¿por qué en la península se organizan en juntas, Junta de Sevilla, Junta de Cádiz, y nosotros en América tenemos que estar subordinados a una junta que no es el rey? Porque el rey abdicó, ¿no? Y por eso la Junta de Mayo es junta, ¿no? Pero Si- antes hubo, como decía antes, la Junta de Chuquisaca y hubo una junta en Montevideo. Claro, También que se exactamente. declaró subalterna directa, no reconociendo Liniers. Claro, el tema es que la Junta de Sevilla primero y la Junta de Cádiz nunca reconocieron y nunca aceptaron que el país de acá, el de América, se organizara en juntas. Y cuando vuelve Fernando VII al poder, terminadas las guerras napoleónicas, decide volver todo a foja cero a 1809, para ponerle un término. No, a 1808. 24 de mayo, ponele. 1808. Claro, pero la idea era de no reconocer las juntas creadas a partir de 1810. ¿Qué es lo que plantea Rosas? De por qué después la revolución desemboca en la independencia. Y esto es muy interesante.
por una actitud de ingratitud del rey y de la península. Nosotros hicimos la revolución por el rey y cuando el rey vuelve, para 1814, plantea desconocer lo que nosotros hicimos en nombre del rey. Entonces no nos quedó otra que independizarnos, y lo deja bien en claro porque lo menciona el discurso, de la metrópoli y de toda otra potencia extranjera. Esa para mí es la verdadera interpretación, muchas veces reproducida, pero sin linkear ahí con la fuente, porque detrás de Rosas estaba Tomás Manuel Anchorena, que fue la única voz federal en el Congreso de Tucumán, que también fue a Chuquisaca, en la Universidad de Chuquisaca, estoy hablando, creada por los Borbones, pero a diferencia de Mariano Moreno, que le enseñaron lo que tenía que hacer, y dijo a Buenos Aires, voy a aplicar lo que me enseñaron en la universidad, Tomás Manuel Anchorena salió espantado, y de ahí que Rosas hay un deje de continuación con Saavedra, que lo reconoce. Cuando quieran, digo las cosas buenas de Mariano Moreno, a disposición total. Bueno, ese es uno de los puntos que es interesante, que es que 1810 no se hace en nombre de la independencia. Igual pudo haber voces, hoy en día nos consta que había voces que hablaban de independencia. A ver, estaba muy presente la experiencia de Estados Unidos y lo que era la rebelión de Tupac Amaru, así como Haití y la Revolución Francesa. Pero es un proceso que se va gestando. Ahora es interesante, en esto que traía Juan, que cuando Fernando VII reasume la corona es yo soy rey por mandato divino y no reconozco nada de esto. Y algo que a veces nos comemos la curva, no lo pensamos, es que en España les pasó lo mismo. En España estaban todos esos juntistas que habían peleado contra Napoleón y que habían desarrollado una suerte de planteo de la soberanía reside en los pueblos, y el otro día se enteraron de, ustedes son traidores. ¿Cómo que aprobó una constitución? Como la Constitución de Cádiz. Dicho sea de paso, nosotros no participamos de ese proceso porque así como permanecimos siempre sin conquistar, siempre fuimos rebeldes. Sí. Somos rebeldes de 1536, de antes en realidad, pero cuando llegaron los españoles ya éramos rebeldes en ese momento. Pero fuimos rebeldes en todo ese proceso. Sí, somos los únicos que no mandaron delegados a la Constitución de Cádiz, como está, a lo que fue la Asamblea Constituyente de Cádiz y demás. Y dicho sea de paso, Fernando VII llegó a plantear, para pensar cómo esto se conecta con esa geopolítica, se propuso la reconquista del Río de la Plata. Y en 1819 se estaba planificando una invasión al Río de la Plata para recuperar este territorio. Y a veces nosotros desligamos esto de ese marco, pero San Martín seguía peleando en Perú. Y se estaba por enviar una expedición realista a conquistar el Río de la Plata. Y ahí se produce un motín que va a llevar a los años liberales en España, protagonizado por esos sectores constitucionalistas y republicanos del ejército español. Entonces seguíamos anclados de alguna manera en nuestro destino, sin caer en el contrafáctico, a esos procesos revolucionarios que fueron atlánticos. Claro, sí, yo creo que es una cuestión de proceso y es paulatino, yo no niego eso, pero sí me parece que ni bien arranca la revolución, arrancan las revoluciones internacionales argentinas, porque parte de la revolución es que me reconozcan como un país independiente de España. Sí, por que supuesto. de hecho no escapa esta cuestión, porque la Junta era la Junta de las provincias unidas del Río de la Plata. Y según nuestra Constitución, ese es uno de los nombres del país. Que viene de la Constitución que ya venía de Carlos III. Venía del Río de la Plata, pero la Constitución menciona a las provincias del Río de la Plata. Pero sí plantearía 2 o 3 cuestiones que me parecen como para hacer un raconto de la importancia de la Argentina geopolíticamente. Es el único territorio que nunca fue reconquistado por los realistas. Es el territorio que impulsó ese proceso radical y lo mantuvo constantemente, porque nosotros, por ejemplo, no abolimos la libertad de vientres. No. Y tercero y central, no solo nuestra declaración de independencia se inscribía en un proyecto sudamericano, concibiendo esa patria grande, por las Provincias Unidas de Sudamérica, sino que ese fue el amparo para que la campaña de los Andes se hiciera en nombre de que el libertador argentino sería también el libertador de Sudamérica. Entonces, ese proceso que se gesta y se inicia en la ciudad de Buenos Aires con una junta, ¿no?, que se conforma para desposeer al virrey de sus atributos, termina eclosionando en una revolución cuyo alcance es continental.
Incluidas las Islas Malvinas. Incluidas las sí, sí, Islas sí, por Malvinas. supuesto, por Bien. supuesto. No, pero a mí volviendo a lo que dije hace rato, de que yo creo que en el 25 de mayo vos podés encontrar el germen de mucho de lo que uno podría llamar lo argentino posteriormente. Para mí también ahí hay una cosa muy argentina, que es esta cosa del pragmatismo, ¿no? De ir haciendo lo posible en las condiciones en las que está, ¿no? Porque digo, está esta cosa de, bueno, pero ¿por qué no declararon la independencia en el 25 de mayo, ¿no? O sea, Claro. 6 años antes, ¿no? Y yo creo que eso es muy argentino, ¿no? Lo de decir, no estaban dadas las condiciones, vamos a ser Iba a decir, pragmáticos. no están dadas las condiciones. Claro, bueno, no están dadas las condiciones, vamos a ser pragmáticos, vamos a ir por donde podemos, ¿no? Y nos vamos amoldando al contexto. Yo siento que esa es también un atributo muy, muy de la argentinidad, ¿no? De decir, bueno, hasta ahora me da hasta acá, y después vamos viendo. Sí, bueno, el proyecto de la Confederación Argentina, algunos historiadores, para contraponer los que mencionamos anteriormente, vamos a hablar de, no sé, José María Rosa, Julio Irazusta, Fermín Chávez. La tesis es que fue justamente una confederación empírica, porque parte de esta idea de decir que Argentina nace en 1880 es porque Argentina como fenómeno histórico no entra en una tipificación beberiana de lo que se supone que es un Estado moderno. Totalmente. Entonces ahí es donde viene esta idea. Entonces, ¿qué vamos a encajar? ¿El modelo teórico en la realidad o tratar de utilizar herramientas teóricas para explicar la realidad? Y ahí es donde el sistema de la Confederación Argentina no entra. Porque es una construcción que hizo Rosas a partir del Pacto Federal para contener una situación que nace con la batalla de Cepeda de 1820. Pero lo interesante es que eso garantiza, nuevamente, la política exterior argentina y la representación hacia los demás, y ni más ni menos que nuestros derechos de soberanía en Malvinas. Y durante todo ese periodo declaramos el default y la asociación de pago y casi no se le pagó nada a la Baring Brothers. Pero es importante esto porque Quiero terminar de pagar. 1904, Roca, pero después viene la deuda de la deuda de la deuda de la deuda hasta 1947, porque el 9 de julio de ese año Perón declaró La independencia económica. Exactamente. Pero es esto que vos decís. Con el primer plan quinquenal. Exactamente. Como hacía otro. No importa. Bueno, pero tenés un ejemplo. Vamos a tomar lo mejor de otro y no tratar de... No, obvio, por supuesto. Claro, por supuesto. como otras herramientas de otros países que no vamos a mencionar, ¿no? Pero los planes quinquenales es cierto, sí, los pioneros fueron de la economía planificada, fue la Unión Soviética, no hay dudas. Y no en 1919. No sé si totalmente copiado, pero sí. No, pero se sabe Hay que la una Unión inspiración. Soviética fue el primer país. Te estoy tirando un centro, ¿no? Ahora no lo voy a decir. Me puede el purismo. Jódanse, boludo. Te estás tirando guía a favor de la Unión Soviética y lo agarraste. Mariano Moreno, habla bien de Mariano Moreno. Bueno, con el diario del lunes, cuando queremos discutir la territorialidad argentina y sobre todo Malvinas, hay elementos de Mariano Moreno que nos sirven y quiero mezclar el pasado con el presente. Y acá voy a citar a Benedetto Croce para que vean que no es que uno viene improvisado acá. La historia se analiza también en tiempo presente. Y por eso la historiografía también es dinámica. Si no, la historia Totalmente. es un mero regocijo intelectual y la historia para mí tiene que ser una herramienta para tratar de comprender el presente. Comprender en el sentido amplio del término. No que estemos determinados por un pasado. Y sino yo como que- internacionalista te diría también para respaldar los intereses nacionales. Bien. Y lo mezclamos con el derecho internacional. Perfecto. Igual ahí entramos en el debate de si nosotros hacemos las cosas para una instrumentalización con fines políticos o para entender. Pero No, por eso, sí, sí, no, por eso, no vamos a abrir no, esa no hace ventana. falta, no hace falta. Vamos a Moreno. Yo lo que quiero decir antes de ir a Moreno es que si un profesor, un licenciado de historia, que pasa entre 6 y 7 años, porque si viene el plan es de 5 años, Sí, como en todas las es carreras. difícil, la este, carrera sí, es muy sí, difícil, por es muy supuesto. complicada, y uno tarda más que el plan ideal que es de 5 años. Por ¿no? supuesto, sí. Si un profesor, un licenciado de historia, pasa 6-7 años de su vida, y sobre todo trabajando, formándose en una unidad académica, y cuando se recibe le dan el título, no sabe por qué el 25% de la superficie de nuestro territorio está ocupado por el Reino Unido y Gran Bretaña, hay algo ahí que no funciona. Y si no sabe por qué tenemos la crisis de deuda que tenemos hoy en día, porque se decide ignorar el empréstito Baring Brothers en el plan de estudios de Argentina 1, es un problema. Por eso para mí también la historia es en tiempo presente. Y acá viene con los giros para justificar a Mariano Moreno, ¿no? Mariano Moreno, cuando, como secretario de la Junta, tomó decisiones militares, ¿sí?
Cuando, Sí, por ejemplo, fusilar a Liniers. Por el cual a partir de ahí le picamos el boleto y ya no lo quisimos nunca más porque fue un fusilamiento impopular. Punto. Y bueno, las revoluciones son así. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Bien. Cuando arranca la revolución, se mandaron dos principales expediciones. La de Belgrano, que ya la mencionamos, que Paraguay dijo, hacemos la revolución, nos sumamos, pero gracias, querido porteño, la hacemos por nuestra cuenta. Y la de Castelia al noroeste, que apuntaba no solamente a las minas de Potosí, sino de alguna manera lo que es el territorio de Alto Perú. Y acá es donde vienen dos decisiones de Mariano Moreno que está vinculado con la proyección geopolítica y territorial de la Argentina y por ende nuestra soberanía en lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata. La número uno es que cuando se produce la revolución en Chile, la que salió más de la Patria Vieja, lo primero que hacen es mandarle una carta a la Junta, que la responde Moreno, proponiéndole coordinar los esfuerzos revolucionarios. ¿Y qué decisión toma Mariano Moreno? Es una cuestión infantil. Que cada uno haga su propia revolución y después vemos. Y de ahí viene también, ¿no? Rivadavia mediante, la idea de no formar parte del Congreso de Panamá y esta visión menos integracionista de coordinación de los procesos revolucionarios. Lo cual ya tenemos ahí de que Mariano Moreno tiene una concepción territorial que tiene un límite. La Capitanía General de Chile no forma parte del territorio que yo estoy proyectando en términos revolucionarios. La segunda decisión, que fue un error en términos militares, pero repito, el diario El Lunes, gracias Mariano Moreno, mira cómo lo estamos bancando, cuando Castelli llega al río Desaguadero, él tenía la oportunidad de avanzar e ir a Lima por vía terrestre. Sí, igual no tenían chances. Mariano, a ver, no importa, yo estoy hablando de la decisión política. Mariano Moreno le dice, la revolución se termina hasta acá, que es el antiguo virreinato. Después vienen las interpretaciones de si podría haber avanzado Castelli, si fue un error militar haberse quedado acantonado ahí, podría haber avanzado. Más allá de esas interpretaciones, la decisión existió. Hay una territorialidad sumado a un sujeto político que emerge, que es el que toma decisiones sobre un territorio, y por eso es el nacimiento de la nación argentina. Muy bien. Por eso le tiré un guiño a Moreno. No, Dos decisiones. Ahora podríamos pedirle a Pablo que tire un guiño a Saavedra. Claro, no, vamos a empatar. Para equilibrar. En la larga historia de la activación de los sectores políticos, los sectores populares urbanos en la ciudad de Buenos Aires, y esto va a ser aclamado por el señor, el primer gran movimiento urbano de la plebe con una consigna que fue movilizado e instrumentalizado como tal en el proceso revolucionario fue un proceso a favor de Saavedra. Estaban las barras bravas de Saavedra Literalmente. enardecidas. No, exacto. Dicho sea de paso, igual poco tiempo después, Saavedra fue cortado ahí Sí. Sí, del es verdad. desarrollo político. Casi inmediatamente. Con la asunción del triunvirato y la derrota de Huaki. ¿Y cuál era el secretario del primer triunvirato? Perdón, me olvidé el nombre. Tal Rivadavia. Ok, listo. Sí, la revolución de los orilleros, el 5 o 6 de abril de Los 1811, fue un levantamiento popular que pidió la renuncia de toda la Junta menos de Saavedra. Menos ¿no? Saavedra. En el contexto en el cual los que pertenecían al club morenista, ya con Moreno muerto, mantenían esa oposición a Saavedra. Las viudas de Moreno, digamos. Las viudas de Moreno. Desgraciado. Las viudas de Moreno planteaban la cuestión de las facultades que tenía el presidente de la Junta frente a lo que era ahora la Junta Grande. Sin embargo, esos conflictos en medio del proceso que marca la derrota de Huaki en el Alto Perú llevan al derrumbe de la Junta y la asunción del primer triunvirato. Dicho sea de paso, que no es un dato menor, cuando Castelli fue una suerte de comisario político de la revolución, me permito decir eso, acá haciendo mi cupo zurdo, fuera de chiste. ¿Qué era el Trotsky de la revolución? No entiendo. No dije eso. Pero Castelli fue como un... El Trosco de Mayo, ¿viste? No, Castelli fuera de chiste, por más que estaba el mando militar en la expedición al Alto Perú, iba como un delegado político de la primera junta. O sea, vos tenías al mando militar y un delegado político de la revolución. Y en las ruinas de Tiwanaku, Castelli proclama la abolición del sometimiento a los originarios y la hermandad de todos los americanos. ¿No? Para pensar, ¿no? Esa cuestión de que hubo
un hijo de la revolución en el Río de la Plata que llegó a Tiwanaku en el Alto Perú, en donde, por ejemplo, las huestes de Tupac Amaru y Tupac Katari habían sido derrotadas y brutalmente reprimidas, ejecutados, y proclamó la hermandad entre los americanos. Porque de nuevo, y creo que es un tema central, Argentina no es solo parte de la patria grande, ¿no?, que debemos reivindicar como parte de la lucha emancipatoria de todos los pueblos en contra del imperialismo, el colonialismo, sino que ocupó siempre un lugar central en esa lucha por la patria grande. Bueno, Coincido 100%. sí, me parece que ese es un buen pie también para darles la oportunidad de que cada uno tire un cierre a este especial del 25 de mayo, que es, digo, como para ir cerrando también, esto de, bueno, ¿cuál es para ustedes si uno tuviera que leer el 25 de mayo siendo completamente, faltándole el respeto a todas las normas de la historia, pero desde el punto de vista de la actualidad, ¿cuál es el legado del 25 de mayo? Me parece que está bueno que cada uno lo responda, leyéndolo desde la actualidad, ¿no?, y desde lo que le pasa ahora a nuestro país. No sé quién quiere arrancar. No, yo voy a desbarrancar, porque ya el vino... Está claro que los dos van a desbarrancar. Aprovechenlo ahora antes de que se diluyan los efectos del alcohol. Servite una copa porque me gustaría que el cierre sea con un brindis. No, por supuesto, por ¿No? supuesto. Celebrando esta fecha patria hermosa. Así que bueno, yo quiero brindar porque la historia la se escribe en los pueblos. Muy bien, muy bien. Patria o muerte. Patria o muerte, muy bien. Viva la patria, viejo. Viva la ¿Cortaron ya? No. Ok, avisen.